Buen día. Hoy vamos a ver lo que es proceso de inclusión laboral, sobre todo en el DIF Ciudad de México. El objetivo de esta introducción es que ustedes conozcan en qué consiste este proceso para personas con discapacidad y cuáles son las acciones que realiza DIF en torno a él. Siguiente. Bueno, primero vamos a definir cada uno de los conceptos que forman parte de este tema. El primero es proceso. Se refiere a un conjunto de fases o etapas sucesivas para lograr un hecho o meta. Va a buscar a través de distintas operaciones que se transforme algo o alguien. Otra definición es que proceso es una serie de tareas o actividades que van encaminadas a un resultado específico. Muchas veces nos los ponen en esquemas, donde así nos ponen fase 1 y qué actividades se van a realizar en esa fase 2, todas las tareas que hay que hacer, y fase 3, las operaciones en torno a la meta. Siguiente. Bueno, ¿qué es inclusión? La vamos a definir como la manera o maneras de mejorar la oportunidad de personas que se encuentran en desventaja. Es realizar estrategias para aumentar habilidades de sujetos que por sus condiciones no tienen cómo alcanzarlas o alcanzar metas en específico. Es cuando permitimos superar diferentes obstáculos y limitantes relacionados con la participación, la presencia y el alcance de logros de personas que están en situación de vulnerabilidad sistemática. Cuando hablamos de sistema, nos referimos a la forma en que la sociedad o todos los instrumentos para hacer que logremos algo dicta cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, el sistema educativo. En el sistema educativo, la meta es que nosotros alcancemos un cierto nivel educativo. Por ejemplo, en la educación pública, tenemos acceso a educación pública hasta el nivel secundario, incluso también en el nivel medio superior, aunque bajan algunas posibilidades, pero tenemos en general escuelas públicas. Eso es parte de lo que el sistema hace para que la población logre esa meta. A lo que nos referimos que el mismo sistema llega a poner obstáculos o limitantes es, por ejemplo, en el caso de la educación, no todas las personas habitantes de un lugar logran llegar hasta preparatoria, sobre todo si nos referimos a personas con discapacidad. La mayoría de las escuelas no tiene una estructura, una construcción para que personas con discapacidad motriz puedan acceder. Poco tiene profesores especializados en lengua de señas mexicana. Pocas escuelas públicas comprenden cómo enseñarle a una persona con discapacidad intelectual. Pocas personas en las escuelas públicas entienden y consideran los comportamientos de una persona con discapacidad psicosocial. En las escuelas públicas, la mayoría de ellas no tiene adaptaciones didácticas o tecnológicas para que personas con discapacidad visual puedan aprender. Si se dan cuenta,
estoy hablando de los obstáculos y de las limitantes que tienen estos sistemas educativos para que participen y haya presencia de personas con discapacidad en las escuelas. Entonces, cuando hablamos de inclusión, trataremos de buscar las estrategias y la manera de mejorar las oportunidades para que esas personas puedan acceder a la educación. Así incluso, aunque tengamos una escuela que a lo mejor tiene escaleras y tiene un piso, si tenemos una persona con discapacidad motriz que no puede subir escaleras, una adaptación inclusiva para que esa persona entre a esa escuela es que sus clases las pasemos a los salones de abajo. Es buscar cómo sí esa persona se puede integrar y superemos juntos en sociedad estos obstáculos para que pueda adquirir las habilidades igual que cualquier otra persona. De eso se trata la inclusión. Siguiente. Proceso de inclusión laboral. Vamos a definir entonces con base a los términos pasados. Vamos a definirle como una serie de tareas o actividades que buscan mejorar la oportunidad de personas con discapacidad para lograr insertarse en el mercado socioeconómico. Es decir, en donde hay ofertas y demandas para desarrollarte económicamente. Estas pueden ser obteniendo un trabajo formal o también puede ser a través del autoempleo, siempre de manera digna. Es decir, no podemos hablar de inclusión laboral si la persona con discapacidad termina trabajando en un puesto o en un comercio formal, lo sobreexplotan y no le dan ajustes razonables de acuerdo a su discapacidad. Eso no sería inclusión laboral. Eso simplemente es que la persona está buscando una manera de sobrevivir económicamente. Por eso estamos buscando que sea de manera digna en empresas reconocidas como empresas incluyentes o en autoempleos donde ellos se den de alta en el SAT y puedan acceder a los beneficios tributarios que les puedan brindar y a programas para que mejoren su autoempleo y tengan más oportunidades y calidad de vida. Pero recuerden, esto no se refiere a que es una bolsa de trabajo. El proceso justo es hacer diferentes actividades y tareas para que la persona pueda ser autónoma y pueda lograr insertarse en el mercado. Entonces, lo que hace DIF en realidad es un acompañamiento en este proceso. Vamos a ir de la mano con las personas y vamos a identificando su perfil. ¿Cuáles son sus verdaderas posibilidades? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué áreas de oportunidad tiene? ¿Qué fortalezas cuenta en su medio ambiente, pero también de manera interna? ¿Con qué debilidades se puede encontrar? Ya sea con sus habilidades o ya sea en el contexto, por ejemplo, en el transporte, en el lugar donde habita. Todo eso, un servidor DIF va acompañando y va identificando qué tareas y actividades le puede recomendar que haga para mejorar esa oportunidad y que esa persona con discapacidad logre insertarse en el mercado económico. Siguiente. Bueno, ¿cómo realizamos esta operación o estas actividades de proceso de inclusión laboral? Tenemos tres ejes principales.
El primero, hablamos de habilidades prelaborales, que se refiere a que ustedes sepan o fortalezcan las habilidades para planear, para saber dónde buscar trabajo, para saber dónde conseguir certificaciones de sus habilidades laborales, cómo hacer un currículum vitae, cómo realizar de manera adecuada una entrevista, y qué sería el autoempleo, y que puedan identificar habilidades que sirvan justo para que se puedan autoemplear. Segunda actividad o acciones que realizamos tiene que ver con reforzar o fortalecer competencias sociolaborales. Algunas de estas se les llaman habilidades blandas. Y lo que hacemos es darles pláticas o herramientas para que ustedes puedan tener una buena relación sociolaboral en un trabajo y que puedan gestionar y manejar sus emociones en áreas laborales. Esto es muy importante porque muchas veces las personas tienen muchas habilidades prelaborales y habilidades laborales técnicas y operativas. Logran insertarse en el mercado, es decir, envían su currículum vitae, les hacen entrevista, pasan las pruebas y los contratan. Sin embargo, cuando ya son contratados o contratadas, las personas, al laborar con otras personas, llegan a tener conflictos, llegan a expresar mal sus emociones en un ambiente donde a lo mejor gestionar y manejar bien sus emociones para que no afecten el trabajo. Llegan a pelearse con otras compañeras o compañeros, con las personas que dirigen o son jefes. Y eso hace que deserten del trabajo, es decir, que se salgan de trabajar o que los lleguen a correr. Se ha identificado que independiente de todas tus habilidades técnicas que tengas, de que sepas hacer las tareas que te encomienden, para un trabajo es súper importante aprender a manejar las relaciones dentro de la empresa o dentro del trabajo. Porque si no, detectan que no es tan bueno el ambiente para que tú te desarrolles. Y por eso a veces te dicen que pues termina el contrato o tú mismo decides irte porque no te gusta cómo estás o cómo son las personas que laboran ahí. Entonces, todas estas habilidades son súper importantes para poder pertenecer y permanecer en un trabajo. Por eso nos enfocamos en fortalecerlas. Vamos a ir canalizando para que esas personas puedan mejorar sus oportunidades de insertarse en el mercado. Por ejemplo, mandamos los currículum vitae a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Hay empresas inclusivas que nos buscan y nos solicitan perfiles. También llegamos a mandarles a ustedes el anuncio o viceversa. La empresa conoce su perfil sin conocer sus datos personales y nos solicita comunicarse con ustedes. Entonces nosotros hacemos una actividad de enlace. Les preguntamos primero a ustedes si les interesa la vacante y si es así, pedimos algún requisito o les damos algún link para que se puedan comunicar directamente con la empresa. Jamás la empresa lo va a hacer directo. Es decir, no les van a llamar o les van a decir, DIF me pasó, te interesa entrevistarte. Siempre cuidamos que sea a través de nosotros, de los servidores de DIF, porque no somos una bolsa de trabajo, somos una institución vinculatoria. Y para que ustedes estén seguros y tranquilos, nosotros hacemos la vinculación. Otra cosa que detectamos en los perfiles es que a veces no tienen las suficientes herramientas para insertarse en el trabajo que ellos desean o que las personas desean. Un ejemplo es que la mayoría de las personas que se registran quieren tener un puesto de auxiliar administrativo.
Sin embargo, es un perfil con mucha competencia en la Ciudad de México. Y en ese perfil piden que tengan herramientas tecnológicas como el uso de Word, de PowerPoint, de Excel, saber manejar, saber archivar las carpetas en el email o en el Drive. Entonces, muchas veces las personas que quieren ser auxiliares administrativos no saben ninguna de estas herramientas. Lo que hacemos, canalizarlos o pasarles las ofertas que los ECATIS en sus aulas Poeta, son aulas especializadas para personas con discapacidad, les ofrecen cursos y capacitaciones. También les llegamos a mandar difusión de capacitaciones en línea. Tratamos de buscar las que lleguen a tener beca para que ustedes no paguen nada. Sin embargo, muchas de estas capacitaciones no llegan a tener lenguaje accesible. Entonces, no todas las personas pueden acceder porque a lo mejor no tienen intérprete. Pero tratamos de buscar las mejores capacitaciones que por lo menos tengan subtítulos, que tengan la posibilidad de que ustedes aprendan en el tiempo que ustedes puedan hacerlo, es decir, que no tengan horario fijo, para que realmente puedan ir creciendo su perfil laboral. En casos muy específicos, llegamos a detectar que las personas no se atienden médicamente, no van al centro de salud, no hacen ejercicios de rehabilitación. Para poder entrar a un trabajo es muy importante que las personas con discapacidad estén rehabilitadas para poder ingresar a un trabajo. La rehabilitación no solo consiste en las cuestiones físicas, también consiste en atenderse psicológicamente, en saber tratar a lo mejor los límites que necesitan, en comprender si fue una discapacidad adquirida o de nacimiento. Toda esa parte llega a necesitar un proceso de rehabilitación. En esos casos, los canalizamos a las unidades de rehabilitación del DIF. Y para las personas que realmente no buscan emplearse en un trabajo formal, sino una oportunidad para hacer crecer su negocio, a lo mejor tienen negocios de manera informal, canalizamos para que Secretaría de Desarrollo Económico les dé cursos y para que el Fondo de Desarrollo Social les pueda dotar de un crédito. Todas estas actividades que realizamos siempre es a través de asesores DIF. Es decir, una vez que las personas se registran en este proceso de inclusión laboral, se les asigna una persona que los va a estar asesorando y orientando. Y en ese sentido, esa persona va a ir identificando el perfil individual e ir haciendo recomendaciones. No todas las personas que se registran tienen las mismas habilidades. Hay personas que acaban de adquirir la discapacidad y hay personas que ya la tienen de nacimiento y que incluso tienen un nivel de licenciatura. Entonces, todas las actividades que se realizan no son lineales. Es decir, vamos a ir identificando de acuerdo a la persona y sus necesidades qué actividades debería realizar para aumentar las posibilidades de insertarse en el mercado económico. Por eso se le llama proceso, porque estas actividades y etapas van a ser de acuerdo a cada persona. Y también si les canalizamos a las bolsas de trabajo. Sin embargo, recuerden que la bolsa de trabajo solo es una actividad. A veces es por medio de ferias o reclutamientos masivos. Esa es la actividad. Oferta la vacante, revisa currículum, los recoge e inicia su proceso de selección y contrata. Pero esa sola es una actividad. Lo que nosotros hacemos es acompañarlos en todas las actividades previas que tienen que tener, lograr insertarse. Y como en todo proceso, habrá personas que a lo mejor con solo 2 actividades logra insertarse laboralmente y empieza a trabajar. Pero hay otras personas que les cuesta más tiempo porque les falta algunas herramientas, algunas competencias. Entonces, todo tiene que ver con la manera en que esa persona y la sociedad están interactuando y las oportunidades que hay. Asimismo,
dentro de nuestra área hay otros compañeros que están abriendo puertas en empresas incluyentes, como a través de darles talleres de sensibilización y concientización para que puedan abrir vacantes para personas con discapacidad. Y otra área también se encarga de hacer estudios de accesibilidad en las empresas que quieren ser incluyentes. Entonces, como ven, nuestra área de DIF está haciendo diferentes acciones de manera paralela para poder abrir más camino y lograr que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida al tener un trabajo o al desarrollarse económicamente. Siguiente. Como les había explicado, cada persona y cada proceso va a ser diferente. Entonces, lo primero que sí tienen que hacer todas las personas es registrarse. En ese registro es un poco largo. Tiene muchas preguntas. Estas preguntas buscan detectar las condiciones de oportunidades laborales que tiene específicamente la persona que se está registrando. Les van a preguntar si han tomado cierta capacitación, qué nivel educativo tienen, si han ido a rehabilitación. Les van a listar los programas digitales que conocen. Todo eso. Y deben ser muy honestos y honestas, porque a través de eso, los asesores DIF o las y los asesores DIF van a identificar qué necesidades tienen y cuál es su perfil, para realmente saber qué posibilidades tiene la persona con discapacidad en el mercado laboral. Si la persona le faltan muchas cosas, los asesores se van a enfocar en invitarles y recomendarles cursos y talleres para que fortalezcan su perfil y sus oportunidades. Sin embargo, los asesores jamás van a poderles obligar a tomar estos cursos y talleres. Entonces, dependerá de las personas si realmente quieren reforzar estas habilidades. Muchas veces no lo hacen y no les interesa, solo les interesa una bolsa de trabajo o saber cuándo hay ferias de reclutamiento. Sin embargo, hemos detectado que las personas que no se animan a fortalecer o a actualizar su información y sus capacitaciones, muchas veces pasan incluso años sin conseguir un trabajo. Hemos tenido personas que nos comentan que ellos ya saben hacer currículum vitae porque anteriormente ya habían trabajado. Sin embargo, la realidad es que los currículum vitae cambia la forma en que los reclutadores esperan un currículum año con año. Esto debido a la tecnología. Entonces, puede ser que tú sepas hacer un currículum vitae como se entregaba hace 10 años, pero hoy ese currículum vitae llega a ser obsoleto, es decir, no es llamativo para los reclutadores actuales y por eso a veces no los están seleccionando. Siempre recomendamos que por lo menos tomen las actividades de habilidades prelaborales, que justo busca darles este tipo de tips para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Los asesores DIF van a estar canalizando su currículum vitae principalmente a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y para que les hagan una evaluación VALPAR. Esa evaluación es por parte de Servicios Nacionales, una fracción que se llama Abriendo Espacios, que se encarga específicamente de buscar oportunidades para personas y adultos mayores. Y también les van a estar subiendo, ya sea de manera directa, por medio de WhatsApp o correo electrónico, difusión de las oportunidades en empresas, en capacitaciones y en todo lo que tenga que ver con áreas laborales. Eso es lo que va a estar haciendo cada asesor DIF con las personas que se registran. Pero recuerden que muchas de estas recomendaciones o actividades van a variar de acuerdo de cada persona. Hasta aquí nos vemos. Gracias.